La hija de 6 años del aclamado arquitecto vivía en un silencio absoluto, hasta que el humilde jardinero hizo algo tan sencillo que rompió el hechizo para siempre. Antes de comenzar el relato, sin importar dónde te halles en tu vida, toma esto como una señal para hallar la esperanza. Si esta historia te llega, apóyanos con un me gusta y suscríbete para más contenido inspirador. El silencio era el ruido más fuerte en la vanguardista mansión de los Valero. Sofía Valero, de 6 años, no había pronunciado una palabra en un año. Sus grandes ojos marrones observando el mundo desde detrás de un cristal invisible. Su castillo de bloques se derrumbó con un suave estrépito sobre la alfombra persa. Sus labios se apretaron, pero no emitió sonido. «Está bien, mi cielo. Mami está aquí», dijo Elena Valero corriendo hacia su hija, sus tacones de diseñador silenciados por la alfombra. A sus 36 años, Elena era la definición de la elegancia, una curadora de arte cuya vida parecía una obra maestra cuidadosamente compuesta. Sin embargo, la angustia en sus ojos, mientras abrazaba a su hija silenciosa, revelaba la única grieta que su fortuna no podía reparar. Javier Valero apareció en el umbral, su traje de arquitecto impecable, arrugado solo por la tensión de otra consulta fallida. «¿Hubo algún cambio?», preguntó, arrodillándose junto a ellas, acariciando el cabello oscuro de Sofía. «Solo quería su osito», susurró Elena, señalando el peluche sobre un estante alto, tentadoramente fuera del alcance de una niña que había dejado de pedir. Los Valeros se miraron por encima de la cabeza de su hija, compartiendo esa mezcla de culpa y desesperación que se había vuelto su comunicación tácita. Durante un año habían visitado a los mejores psicólogos infantiles del país. El diagnóstico era claro, pero la solución esquiva. Mutismo selectivo provocado por un trauma severo tras presenciar el incendio que destruyó la casa de sus abuelos. A pesar de terapias de juego y tratamientos innovadores, Sofía permanecía encerrada en su silencio. «Señor Valero», una voz grave y tranquila llegó desde el jardín. Mateo, el jardinero, estaba junto a la puerta de cristal, sus guantes de trabajo en la mano, un contraste terrenal con el minimalismo que lo rodeaba. «Disculpen la interrupción, ¿quieren que pode los rosales más tarde?» «No, está bien, Mateo», respondió Javier, levantando a Sofía y sentándola en un diván. «Solo estábamos en un momento». Mateo asintió con una mirada comprensiva, sus ojos claros deteniéndose con una serena empatía en Sofía antes de regresar en silencio a su labor. A sus 68 años, Mateo había cuidado los premiados jardines de los Valero durante una década, con una eficiencia silenciosa. Para los Valero era una presencia constante y fiable en el fondo. Para Sofía era el hombre que olía a tierra húmeda y que a veces dejaba flores silvestres en el porche. Esa noche, la doctora Cuevas les dio la noticia que no querían oír. «Lo siento, pero no hay avances», dijo, revisando sus notas. «Las terapias no están logrando la conexión que esperábamos». «Debe haber algo más que podamos hacer», insistió Javier con la voz tensa. «El dinero no es un problema. Iremos a cualquier lugar, probaremos lo que sea». La expresión de la doctora Cuevas permaneció compasiva pero firme. «Señor Valero, entiendo su frustración, pero ya hemos consultado a las mayores eminencias. En este punto, creo que debemos enfocarnos en la aceptación y en crear un entorno sin presión». La mandíbula de Javier se tensó. «¿Está diciendo que debemos rendirnos y aceptar que nuestra hija podría no volver a hablar? Lo que digo es que debemos ser pacientes». «¿Pacientes?», interrumpió Javier. «Yo diseñé y construí el edificio Zenit en 18 meses cuando todos decían que era imposible. No entiendo de limitaciones, doctora». Después de que la psicóloga se fue, un silencio pesado se instaló en la casa Valero. Leo, su hijo de 11 años, se refugió en su habitación, harto de la atmósfera opresiva.
Javier se encerró en su estudio mientras Elena se sentaba al lado de la cama de Sofía, observándola dormir mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Afuera, en el jardín, Mateo terminaba sus tareas del día. Podía sentir la desesperanza que emanaba de la casa, un sentimiento que conocía demasiado bien por sus propias batallas. Como un viudo que había perdido a su esposa por una enfermedad repentina, entendía lo que era enfrentar un silencio que parecía insuperable. Pero también sabía algo que los ricos Valero con todos sus recursos aún no habían descubierto. A veces, la curación no viene de grandes intervenciones, sino de los lugares más tranquilos. Y mañana, aunque nadie lo sabía aún, todo empezaría a cambiar. La luz del alba se filtraba por los ventanales de la mansión Valero, dibujando largas sombras en el comedor, donde Sofía estaba sentada en su silla, sin tocar su desayuno. Observaba a Leo guardar sus libros en la mochila. ¿Puedo ir al colegio también?, preguntó Leo. Por ella, una costumbre que había adoptado. Sofía solo lo miró con ojos anhelantes. Elena se detuvo, con la incertidumbre nublando su rostro. Ya habían intentado eso antes. Cielo, ya lo hablamos. Tienes a tus tutores aquí. ¿Recuerdas?, dijo Elena, dejando su taza de café. Traen todos esos juegos divertidos solo para ti. Pero ella quiere amigos, dijo Leo simplemente. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire. Javier, que había estado absorto en los planos de su tableta, levantó la vista. A pesar de toda su influencia y fortuna, no podían darle a su hija la simple alegría de compartir un secreto o reír con otros niños. ¿Qué tal una fiesta?, dijo Javier, intentando sonar optimista. ¿Y si este fin de semana invitamos a tus primos? Podríamos contratar a ese espectáculo de marionetas que tanto te gustaba. Sofía negó levemente con la cabeza. Todos sabían lo que pasaría, lo de siempre. Los otros niños reirían y gritarían mientras Sofía observaba desde un rincón. Un fantasma en su propia fiesta. Siempre aparte, siempre diferente. Después de que Leo y Javier se fueron, Elena se arrodilló junto a Sofía. Terapia de arte en 30 minutos, ¿vale? La señora Rivas tiene arcilla nueva para probar. Sofía volvió a asentir, sus pequeños hombros caídos. Elena sintió esa punzada familiar en el pecho, una mezcla de amor feroz e impotencia que se había convertido en su compañera constante. Mateo entró con su carretilla, moviéndose con su habitual ritmo tranquilo y eficiente. «Buenos días, señora Valero. Buenos días, pequeña luz», dijo sonriendo a Sofía, quien levantó la vista un instante ante su presencia. «Mateo, tengo una videoconferencia con ese especialista de Boston. ¿Podrías echarle un ojo a Sofía hasta que llegue la terapeuta?» «Claro que sí, señora Valero». Cuando Elena desapareció en el estudio, Mateo comenzó a cuidar de unas macetas cerca del ventanal. Sofía observaba sus manos expertas y callosas. «Mateo, ¿por qué cuidas las flores?», pensó la niña. Una pregunta silenciosa que flotó en la sala. Mateo se giró, mirando a la niña con atención, como si la hubiera escuchado. «Porque es un trabajo honesto que alimenta mi alma y me ayuda a recordar». «¿Recordar es caro?», fue la siguiente pregunta silenciosa de Sofía. «Mucho», asintió Mateo en voz alta. «Pero mi jardín tiene buena memoria porque trabajé muy duro en él. Y yo también trabajo duro para que pueda seguir floreciendo. Mi papá tiene mucho dinero», pensó Sofía, «pero no puede hacer que mi voz funcione». Mateo dejó su podadora y se acercó a Sofía. No había lástima en su mirada, solo una calma profunda. «El dinero es una herramienta, pequeña luz, pero la herramienta más fuerte está aquí». Le dio un toque suave en el pecho. «Y aquí», le tocó la sien. «Mi voz no funciona porque está rota», pensó ella con una certeza infantil. «Quizás», respondió Mateo en voz baja, «pero tu corazón no está roto, y eso es lo más importante».
Sofía meditó sobre eso con la seriedad que solo una niña de 6 años podía tener. ¿Qué es un corazón?, preguntó con la mirada. Mateo sonrió. Es la parte dentro de ti que siente cuando las cosas son difíciles. Es lo que te hace querer tu osito incluso cuando no puedes pedirlo. Es lo que hizo que mi rosal sobreviviera al invierno, incluso estando débil. Su voz se suavizó. Es lo que me hizo plantar 1000 semillas después de que mi esposa se fue, buscando una nueva vida. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. Plantaste 1000 semillas. Son muchas semillas. Mateo asintió. Hubo días en que pensé que mis manos se romperían, días en que quise rendirme. Sus ojos se perdieron en el recuerdo, pero cada mañana miraba la tierra y decía, una semilla más. Hoy es un nuevo día, es posible. Algo en sus palabras pareció conectar con Sofía de una manera que nada más había logrado. Por primera vez en meses, había una chispa en sus ojos que iba más allá de la simple observación, un destello de algo más profundo y resonante. Ninguna de los dos notó a Elena de pie en el umbral, escuchando con una expresión pensativa en el rostro. El incidente ocurrió un jueves por la tarde a principios de mayo. La casa Valero seguía su rutina. Javier en su firma, Leo en la escuela, Elena en una llamada con una galería de arte y Mateo trabajando en silencio en sus tareas de jardinería. Sofía estaba en el porche trasero con sus juguetes de construcción, diseñados para estimular la comunicación no verbal. Se había aburrido de ellos en cuestión de minutos. Su silla estaba vacía a su lado mientras ella caminaba descalza por el césped hacia el viejo invernadero de cristal al fondo del jardín. A través del cristal veía a Mateo trasplantando unas orquídeas. Más allá estaba su columpio, hecho a medida, totalmente seguro y completamente silencioso. Sofía apoyó su pequeña mano contra el cálido cristal, observando el mundo interior del invernadero que siempre parecía estar justo fuera de su alcance. Fue entonces cuando lo oyó, un suave silbido que venía del interior. Mateo estaba trabajando, silbando una vieja melodía popular. Curiosa, Sofía rodeó la estructura hasta la puerta. Llegó justo cuando Mateo terminaba su labor. Él no la vio mientras llevaba unas macetas vacías hacia la compostadora. Sofía lo siguió, intrigada por su melodía y por la manera rítmica en que se movía por el jardín, tan diferente de los movimientos ansiosos y preocupados de sus padres. La compostadora estaba al final de un sendero, junto a un viejo muro de piedra. Sofía se detuvo a cierta distancia, un obstáculo formidable para una niña que nunca se aventuraba lejos. Observó cómo Mateo vaciaba las macetas, aún silbando, y comenzaba a remover el compost. Sofía estaba a punto de regresar cuando notó algo en la base del muro. Un pequeño nido de petirrojo que debía haberse caído de una rama cercana, uno de sus favoritos para observar. Sin pensar, se acercó para verlo, inclinando su cuerpo hacia adelante hasta que de pronto tropezó con una raíz levantada. La caída ocurrió en cámara lenta. Sofía sintió que perdía el equilibrio, sus manos buscando el aire mientras caía hacia el sendero de grava. Mateo se giró al escuchar el ruido sordo. Lo que pasó después quedaría grabado para siempre en la memoria de Sofía. Él se movió con una agilidad sorprendente, soltando la horquilla y lanzándose hacia adelante, girando su cuerpo para interponerse entre ella y el suelo pedregoso. Cayeron juntos, siendo Mateo quien recibió la mayor parte del impacto contra la dura superficie. «Sofía, ¿estás herida?», preguntó con voz ahogada mientras la revisaba rápidamente. Sofía estaba demasiado atónita para moverse, no por la caída, sino por lo que acababa de presenciar. En ese momento de crisis, Mateo se había movido con tal propósito y control perfecto de su cuerpo que parecía un milagro para una niña que no podía lograr que su voz obedeciera las órdenes más simples. «¿Cómo hiciste eso?»,
susurró finalmente casi inaudible, con los ojos muy abiertos de asombro. ¿Hacer qué, pequeña?, preguntó Mateo, aún revisándola. Te moviste. Tus brazos y piernas hicieron exactamente lo que querías. Mateo sonrió sin darse cuenta del impacto profundo de ese instante. El cuerpo sabe qué hacer cuando alguien que te importa está en peligro. Sofía tocó su brazo con una nueva reverencia. ¿Podrías enseñarme? ¿Enseñarte qué, pequeña? A hacer que mi voz me obedezca, a hacer que haga lo que yo quiero. Antes de que Mateo pudiera responder, Elena apareció al sendero, su rostro perdiendo color al ver la escena. «Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Estás herida?» Al bajar apresuradamente, Elena escuchó la explicación de Mateo, quien recalcó que Sofía estaba ilesa. Pero en medio de todo el alboroto, los regaños asustados de Elena, la llamada urgente a la doctora Cuevas para una revisión. Javier volviendo a casa antes de tiempo. Sofía permaneció inusualmente callada, sus ojos siguiendo a Mateo con una nueva intensidad. Esa noche, después de ser examinada a fondo y acostada temprano, Sofía permaneció despierta, repasando lo que había visto. En su año de silencio, a través de incontables terapeutas, nadie le había mostrado jamás lo que Mateo le enseñó en esos pocos segundos. Que el cuerpo podía realizar milagros cuando estaba impulsado por algo lo suficientemente poderoso. Por primera vez, Sofía empezó a preguntarse si su voz realmente estaba rota. Tal vez solo estaba esperando la razón correcta para salir. Se movió como un superhéroe, papá, insistió. Leo a la mañana siguiente transmitiendo la emoción de Sofía con sus propias palabras, como cuando Spider-Man salta entre los edificios. Javier intercambió una mirada con Elena desde la mesa del desayuno. Después del incidente de ayer, habían considerado si debían reprender a Mateo por no vigilar a Sofía con más cuidado. En cambio, su hija no dejaba de comunicarse sobre él a través de gestos. Sofía, Mateo solo reaccionó rápido, explicó Elena con suavidad. Es un adulto. Es diferente para ti. Cielo. El rostro de Sofía se ensombreció. ¿Y si no lo es? ¿Y si solo necesito aprender cómo hacerlo?, gesticuló ella. La doctora Cuevas les había asegurado la noche anterior que Sofía no había sufrido daños físicos por la caída, pero ahora Javier temía otro tipo de daño, falsas esperanzas. Ya habían recorrido ese camino antes con terapias prometedoras que solo habían terminado en una decepción aplastante. «Princesa», dijo Javier con cuidado, «recuerda lo que la doctora Cuevas explicó sobre tu ansiedad. Tu cerebro no envía las señales para hablar de la misma manera que el de las demás personas». «Pero, ¿y si pudieran?», insistió Sofía con sus manos. «Mateo dice que el cuerpo sabe qué hacer cuando algo es lo suficientemente importante». Elena dejó su taza de café sobre la mesa. «¿Cuándo te dijo eso?» «Ayer», comunicó ella. «Dice que su cuerpo supo cómo salvarme porque le importo». Sofía miró a sus padres con sus ojos marrones llenos de sinceridad. «¿No creen que mi voz funcionaría si supiera lo importante que es?» La devastadora inocencia de su lógica los dejó sin palabras. Leo, que había estado comiendo su cereal en silencio, intervino. «Tal vez Sofía debería intentarlo», dijo simplemente. «¿Qué es lo peor que podría pasar?» «Ya no habla». Javier frunció el ceño ante la franqueza de su hijo, pero Elena estaba observando el rostro de Sofía. En esa determinación había algo que no había visto antes. Más tarde esa mañana, Elena encontró a Mateo en el invernaje, organizando las herramientas. «Señor Valero», dijo Mateo enderezándose de inmediato, «sobre lo de ayer quiero disculparme». «No», interrumpió Elena, «debo darte las gracias por protegerla». Vaciló. «Sofía no ha dejado de hablar de cómo te moviste. Parece inspirada». Mateo sonrió suavemente. «Los niños ven posibilidades donde los adultos vemos limitaciones». «¿Qué le dijiste exactamente?», preguntó Elena, intentando no sonar acusatoria.
Solo que el cuerpo a veces sabe qué hacer en momentos que importan, respondió Mateo con la mirada firme. Señora Valero, en mi pueblo, los psicólogos eran un lujo. Cuando la gente necesitaba curar su alma, a menudo lo encontraba en la tierra y la paciencia. Elena se tensó. Mateo, respeto tus creencias, pero hemos tenido la mejor ayuda profesional. No sugiero lo contrario, replicó Mateo con suavidad. Pero a veces el espíritu también necesita medicina. La conversación quedó rondando en la mente de Elena todo el día. Esa tarde, durante la sesión de terapia, de arte de Sofía, notó algo diferente. En lugar de su habitual participación pasiva, Sofía moldeaba la arcilla con una intensidad inusual, creando pequeñas figuras de pájaros y flores. ¿Qué le pasa hoy?, preguntó la señora Rivas a Elena durante una pausa. Elena observó a su hija intentando crear una figura humana con una concentración sin precedentes. Creo que ha encontrado una razón para intentarlo. 2 días después, Javier llegó a casa y encontró a Sofía en el jardín con Mateo, sentados en el césped. Varias macetas pequeñas estaban dispuestas en un círculo a su alrededor. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Javier, aflojándose la corbata. Entrenando, respondió Leo con seriedad desde el porche. Como un Jedi. Mateo levantó la vista, algo incómodo. Me pidió que le enseñara a plantar estas semillas. Quiere desafiarse a sí misma. Javier observó mientras Sofía, con sumo cuidado, colocaba una diminuta semilla en la tierra, usando sus dedos para cubrirla con delicadeza. No había nada nuevo en eso. Sofía llevaba meses en terapia de juego, pero la intención y la práctica estructurada sí eran diferentes. Señor Valero, dijo Mateo en voz baja, mientras Sofía se concentraba en su tarea. Mi jornada terminó hace 20 minutos, pero no quise interrumpir su concentración. ¿Está bien si me quedo un poco más? Mi perro puede esperar para su paseo. Javier asintió, sorprendido. Por supuesto. Y Mateo, gracias. Esa noche, después de que Mateo se fue y Sofía estaba dormida, Javier encontró en el dormitorio, investigando algo en su tableta. ¿Qué estás mirando?, preguntó sentándose a su lado. Elena le mostró la pantalla. Artículos sobre ecoterapia, la conexión mente-naturaleza y enfoques alternativos para el trauma infantil. He estado pensando en lo que dijo Sofía, sobre que su voz no sabe lo importante que es hablar. Javier suspiró. Elena, no podemos volver a ese camino. La decepción casi la destrozó la última vez. Esto es diferente, insistió Elena. Viene de ella. Esta voluntad, por primera vez, cree que puede hacerlo por algo que dijo nuestro jardinero, señaló Javier. Elena lo miró a los ojos. Tal vez Mateo sabe algo que nosotros no. Junio trajo días largos y cálidos a la costa. Mientras los jardines de la finca Valero explotaban en un lienzo de colores y aromas, una transformación sutil también tenía lugar dentro de Sofía. Había desarrollado una rutina. Cada mañana después del desayuno salía al jardín para regar sus plantas, observando cualquier brote nuevo. Y por las tardes, después de su terapia habitual, le pedía a Mateo que se sentara con ella para lo que llamaba su trabajo especial. Al principio, la señora Rivas, su terapeuta, era escéptica sobre estas actividades adicionales, pero tras observar el compromiso sin precedentes de Sofía, empezó a incorporar elementos de la naturaleza en sus sesiones. Nunca he visto una motivación así en una niña de su edad, comentó a Elena durante su reunión semanal. Lo que sea que Mateo le haya dicho le encendió una chispa. Elena asintió, mirando por el ventanal, mientras Sofía trabajaba con la terapeuta. No le dio técnicas específicas, solo perspectiva. A veces eso es más poderoso que cualquier intervención clínica, admitió la señora Rivas. La conexión mente-cuerpo es más fuerte de lo que solemos reconocer en la terapia tradicional. En una tarde dorada especialmente brillante, 3 semanas después del incidente en el sendero, Sofía logró su primer gran avance.
Mateo había estado trabajando en un rosal viejo y enfermo que planeaba quitar. Sofía, sin embargo, estaba decidida a salvarlo sin pedir ayuda. Elena pasaba cerca cuando escuchó una voz tensa por el esfuerzo. «Hoy es un nuevo día. Es posible». Se detuvo, reconociendo el mantra de Mateo. Asomándose por la esquina, vio a Sofía al pie del rosal. En lugar de solo mirar, estaba de rodillas, con unas pequeñas tijeras de jardinería, podando con cuidado una rama seca. Mientras Elena observaba, apenas atreviéndose a respirar, Sofía se pinchó con una espina. Un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. ¡Ay! Un sonido claro, aunque bajo. «Mateo, mira», susurró, la voz temblorosa por el esfuerzo y la emoción. Mateo, que había estado observando en silencio a pocos pasos, asintió con aliento. «Eres fuerte, pequeña luz. La rosa te está escuchando ahora». El momento duró solo unos segundos antes de que Sofía volviera a su silencio concentrado. Pero el triunfo en su rostro era inconfundible. No había salvado aún el rosal, pero había hablado, aunque fuera un susurro para sí misma, por primera vez en un año. Elena retrocedió, llevándose la mano a la boca para contener su reacción. Quería correr a abrazarla y celebrar ese hito, pero algo la detuvo. Ese era su momento, su logro, con la persona que la había inspirado. Esa noche, Elena le contó a Javier lo que había presenciado, y él recibió la noticia con un optimismo cauteloso. «Es progreso», admitió. «Pero Elena, un susurro todavía está muy lejos de una conversación. No quiero que nos dejemos llevar». «¿Por qué no?», replicó Elena. «¿Por qué no creer por completo en lo que podría lograr?». Javier se pasó una mano por el cabello, un gesto que revelaba su conflicto interno. «Porque la he visto luchar y sufrir decepción tras decepción. Cada vez que nos ilusionamos, es como verla romperse otra vez». «Esta vez es diferente», insistió Elena. «No se trata de una terapia externa ni de un medicamento milagroso. Esto es Sofía creyendo en sí misma». Más tarde esa noche, Javier se encontró frente a la habitación de Sofía. La puerta estaba entreabierta y escuchó la voz de Mateo mientras le leía un cuento. Una tarea que se había vuelto parte de su papel ampliado en las últimas semanas. «¿Hablaré mañana?», preguntó Sofía con un gesto. «No lo sé, pequeña», respondió Mateo con honestidad. «Pero mañana serás más fuerte que hoy. Y si sigues haciéndote más fuerte cada día, entonces un día sorprenderás a todos, incluso a ti misma». Javier se apoyó en 1700, la pared, escuchando la sabiduría sencilla en las palabras de Mateo. No había promesas falsas ni garantías irreales, solo el aliento constante para seguir intentando, para concentrarse en el progreso diario en lugar de la meta final. Se dio cuenta de que eso era exactamente lo que había guiado su propio camino de estudiante de arquitectura a diseñador de renombre. De alguna manera, en su desesperada búsqueda de soluciones clínicas, habían pasado por alto el principio fundamental que había moldeado su propia vida: esfuerzo persistente hacia una visión inquebrantable. Con la llegada de Julio, el trabajo especial de Sofía evolucionó. Ahora, en lugar de solo plantar semillas, ayudaba a Mateo a construir un pequeño hotel para insectos y a identificar diferentes tipos de aves. Cada pequeña victoria se celebraba. Cada retroceso se enfrentaba con el inquebrantable mantra de Mateo: «Hoy es un nuevo día. Es posible». Durante su evaluación mensual, la doctora Cuevas notó mejoras medibles en la interacción y la comunicación no verbal de Sofía. «Sea lo que sea que estén haciendo diferente», dijo a Elena y Javier, «sigan haciéndolo. Sus vías neuronales parecen estar estableciendo nuevas conexiones». Por primera vez en un año, los valeros se permitieron tener esperanza. No una esperanza desmedida, sino constante, día a día, tal como Sofía estaba aprendiendo a hacer. El cumpleaños de Leo llegó con un ajetreo de preparativos en la mansión Valero. Los abuelos de Javier volaban desde el sur,
y la hermana de Elena conduciría desde la ciudad con su esposo y 2 hijos. Para Leo significaba una fiesta con todos sus amigos. Para Sofía representaba algo totalmente distinto, la oportunidad de mostrar a sus abuelos y primos en qué había estado trabajando. ¿Crees que estaré lista?, gesticuló Sofía a Mateo con ansiedad, mientras él la ayudaba a atar un espantapájaros que habían construido. Habían desarrollado una rutina en la que Sofía practicaba decir los nombres de las plantas, susurrándolos solo para que él los oyera. ¿Lista para qué, pequeña?, preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Para mostrarles que puedo hablar, quizás incluso decir una frase. Sus ojos marrones buscaban en su rostro una confirmación. Mateo ajustó el sombrero del espantapájaros. El jardín sabe su propio tiempo, Sofía. No apresuramos al girasol para que florezca. Sofía asintió con seriedad, absorbiendo su sabiduría con la solemnidad peculiar que mostraba a veces. A sus 6 años, a veces, parecía llevar un alma vieja, especialmente en estas últimas semanas de esfuerzo decidido. El día antes de la fiesta, Javier se acercó a Mateo mientras él se preparaba para irse. «Mateo, queremos que te nos unas para la fiesta de Leo mañana», dijo. «Te has vuelto importante para esta familia». Mateo pareció sorprendido. «Es muy amable de su parte, señor Valero, pero siempre paso los domingos con mi perro, Sol». «Tráelo», dijo Javier sin dudar. «Nos encantaría conocer a Sol». Esa noche, mientras Elena decoraba el salón con la ayuda de Leo, Javier se sentó con Sofía en el jardín, observando a su hija moverse entre las plantas con creciente confianza. «Papá», susurró Sofía de repente, «cuando estabas diseñando tu primer edificio, ¿alguna vez se cayó?». Javier sonrió ante la pregunta. «Muchas veces, hija, no literalmente como tus bloques, pero fracasé muchas veces antes de tener éxito». «¿Y qué hiciste cuando se cayó?». «Lo levanté cada una de esas veces». Sofía asintió, procesando la respuesta. «Eso es lo que estoy haciendo yo también». «Sí», respondió Javier con la voz cargada de emoción. «Sí, lo estás haciendo». El día de la fiesta amaneció brillante y cálido. La casa Valero se llenó de los aromas de pastel y las risas de los niños. Al mediodía, todos los invitados ya se habían reunido. Los abuelos exclamando cuánto había crecido Leo. Los primos inmersos en una guerra de pistolas de agua. Sofía permaneció inusualmente callada, observando las interacciones familiares desde un banco del jardín. Elena notó su expresión pensativa y se arrodilló junto a ella. «¿Todo bien, cariño?». Sofía asintió y susurró. «¿Cuándo viene Mateo?». «Pronto», le aseguró Elena. «Fue a buscar a Sol, pero estarán aquí para el pastel». Cuando el timbre sonó 1 hora después, fue Sofía quien insistió en ser la que abriera la puerta, con Elena acompañándola. Mateo estaba allí con una sencilla pero limpia camisa de cuadros junto a un viejo y amigable Golden Retriever. «Feliz cumpleaños a Leo», sonrió Mateo. «Este es mi compañero, Sol». Miguel se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. «Así que tú eres la famosa Sofía. Mateo me habla de ti todo el tiempo». El rostro de Sofía se iluminó. «¿De verdad?». «Dice que eres la niña más valiente que ha conocido». La tarde transcurrió con el cálido caos de las fiestas familiares. La abuela de Javier no dejó de mimar a Sofía, insistiéndole en que le mostrara su huerto. Los amigos de Leo incluyeron a Sofía en su búsqueda del tesoro. Descubrieron que Mateo conocía el nombre de cada árbol y su sabiduría y serenidad impresionaron a todos. Al reunirse en torno a la mesa del jardín para cantar el cumpleaños, Javier se puso de pie para dar un brindis. «Este año tenemos mucho que agradecer», comenzó, mirando alrededor de la mesa antes de posar la vista en Sofía. «Hemos aprendido que el progreso viene de muchas formas y a veces de fuentes inesperadas», asintió hacia Mateo. «Por los nuevos amigos que se han convertido en familia y por el poder de creer en las posibilidades». La comida estaba casi terminada cuando Sofía tiró de la manga de Mateo.
Quiero mostrarles ahora, susurró. Mateo miró a Elena, que había escuchado, y ella asintió con una mezcla de nerviosismo y emoción en sus ojos. Todos, anunció Elena poniéndose de pie. Sofía tiene algo que quiere mostrarles. La sala quedó en silencio, mientras Javier traía un pequeño atril al extremo de la mesa, con Mateo a un lado y Elena al otro. Ayudaron a Sofía a subir a un pequeño taburete. Sofía respiró hondo, su pequeño rostro concentrado. Lentamente, con un esfuerzo enorme, se aclaró la garganta. Un murmullo colectivo recorrió la mesa. «Miren», dijo Sofía con voz temblorosa de determinación. Luego, señalando una de sus macetas, dijo su primera palabra en público. «Caléndula». Fue un sonido mínimo, apenas un susurro, pero deliberado. Con otro aliento, señaló otra maceta. «Girasol». Había dicho sus primeras palabras. La abuela de Javier empezó a llorar. Leo saltó de su aplaudiendo y vitoreando. El propio Mateo observó con interés profesional y emoción personal, entendiendo mejor que la mayoría la magnitud de lo que presenciaba. Sofía dijo un nombre más, Rosa, antes de que sus fuerzas se agotaran. Cuando Elena la sostuvo y la bajó suavemente de nuevo a su silla, su rostro brillaba de triunfo. «Lo hice», dijo mirando directamente a Mateo. «Hoy fue el día en que fue posible». Mateo asintió con lágrimas en los ojos. «¿Ves, pequeña luz? Y mañana traerá nuevas posibilidades». Mientras la familia estallaba en felicitaciones y preguntas, Javier se encontró junto a Mateo, ambos observando la escena con expresiones similares. Tu sabiduría», dijo Javier en voz baja, «le ha dado a mi hija algo que ningún terapeuta pudo». Mateo sonrió. «Así es la tierra, señor Valero. Ha hecho lo imposible toda mi vida». Los días posteriores a la fiesta transcurrieron con una nueva energía en la casa Valero. El logro de Sofía había roto el techo invisible de Mimo Mecinto, expectativas que había pesado sobre la familia durante un año. El jardín se convirtió en su santuario constante, mientras practicaba a diario con una determinación inquebrantable a pesar de las frecuentes frustraciones. «Recuerda», decía Mateo cada vez que el rostro de Sofía se arrugaba por la decepción. «La primera palabra es la más difícil. Cada una después se vuelve un poco más fácil». Javier, que siempre había mantenido cierta distancia profesional con el personal, empezó a buscar a Mateo durante su jornada laboral. Una tarde de principios de agosto lo encontró reparando una cerca en el fondo del jardín. «Mateo, me gustaría hablar contigo de algo», comenzó con una inusual vacilación. «Lo que Sofía ha logrado no habría pasado sin ti». Mateo siguió trabajando con movimientos precisos y eficientes. «Señor Valero, lo único que hice fue recordarle lo que ya tenía dentro». «Exactamente eso», dijo Javier, apoyándose en un poste. «Elena, los médicos, los terapeutas y yo estábamos tan enfocados en los aspectos clínicos que pasamos por alto lo más importante». Se detuvo. «Olvidamos ayudarla a creer». Mateo levantó la vista encontrándose con su mirada. «La fe es una medicina poderosa, señor Valero». «Sí», asintió Javier. «Estoy empezando a entenderlo». Enderezó la espalda, recuperando su tono más empresarial. «Quiero aumentar tu salario de inmediato y si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en pedirlo». Mateo colocó una tabla en su sitio. «Gracias, señor Valero. Pero oír a Sofía decir el nombre de una flor, eso es pago suficiente para mí». Esa noche, mientras una tormenta de verano comenzaba a caer frente a los ventanales del salón de los Valero, el perro de Mateo, Sol, que ahora era un visitante habitual, se acurrucó a los pies de Sofía. Javier le sirvió a Mateo un té helado, curioso por conocer más al hombre que había logrado un milagro. «En tu vida, en tu pueblo, ¿qué es lo que más te interesa?», preguntó Javier mientras se sentaban en la cocina. Los ojos de Mateo se iluminaron con una pasión tranquila. «La forma en que la naturaleza se cura a sí misma.
Estoy trabajando en un proyecto personal sobre cómo ciertas plantas pueden prosperar juntas, apoyándose mutuamente. La taza de té de Javier quedó suspendida a medio camino hacia sus labios. Como las personas. Exactamente. Sí, asintió Mateo. Mi esposa, que era artista, creía que cada jardín es un ecosistema de emociones. Combinar la paciencia de la jardinería con la autoexpresión podría mejorar drásticamente los resultados. Miró hacia el salón donde Sofía le susurraba algo a Sol. Lo que Sofía está logrando solo con determinación. Imagina si pudiéramos potenciarlo con un entorno diseñado específicamente para ella. Javier guardó silencio un momento, su mente acelerada con posibilidades. A lo largo de su carrera había desarrollado un instinto para reconocer momentos decisivos, oportunidades que, si se aprovechaban, podían cambiarlo todo. Y esta conversación le parecía uno de esos momentos. Más tarde, esa noche, después de que Mateo se marchara, Javier encontró a Elena en el dormitorio, revisando fotos que había tomado de la sesión de práctica de Sofía. ¿Alguna vez has pensado que hemos gastado una fortuna en terapias, pero el verdadero avance vino de alguien que gana un sueldo modesto cuidando nuestro jardín? Elena lo miró, pensativa. Es humillante, ¿verdad? Es más que eso, respondió Javier. Me he dado cuenta de que hemos estado enfocándonos en el camino equivocado. Tal vez la respuesta no esté en encontrar al terapeuta adecuado o la técnica perfecta. Tal vez esté en encontrar el propósito adecuado. ¿Qué estás pensando, Javi? Javier le quitó la tableta suavemente. Mateo habla de ecosistemas de emociones. ¿Y si creamos una fundación? Algo que combine los mejores enfoques terapéuticos con lo que hemos aprendido gracias a la perspectiva de Mateo. Los ojos de Elena se agrandaron al captar su visión. Un enfoque holístico para el trauma. Infantil. Exacto, asintió Javier, cada vez más entusiasmado. Terapia profesional, naturaleza y lo más importante, ayudar al niño a creer que puede superarlo. Afuera, en el pasillo, Leo escuchaba con una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Su padre, siempre arquitecto, había encontrado un nuevo proyecto que construir, y esta vez era personal. Diciembre trajo tanto avances como desafíos. Mientras las decoraciones navideñas transformaban la mansión Valero en un paraíso invernal, Sofía continuaba con su práctica diaria. Cada pequeño logro, mantener una conversación de 3 frases, leer un cuento en voz alta, se celebraba con el mismo entusiasmo que antes se reservaba para los grandes premios de arquitectura o los logros académicos de Leo. Durante su evaluación previa a las fiestas, la doctora Cuevas no pudo ocultar su asombro, mientras Sofía le explicaba sus dibujos. «Llevo 25 años ejerciendo», dijo después a Javier y Elena. Y pocas veces he visto algo así. La mejora en su plasticidad neuronal y en la respuesta social es extraordinaria. Entonces, ¿podría recuperarse por completo?, preguntó Elena con la esperanza evidente en su voz. La expresión de la doctora Cuevas se volvió cautelosa. No quiero crear expectativas excesivas. El trauma de Sofía sigue presente. Lo que estamos viendo es que su cerebro está creando vías alternativas para la comunicación, básicamente encontrando rutas para evitar las conexiones dañadas en lugar de repararlas. Pero está hablando, señaló Javier. Eso es lo que importa, ¿no? Por supuesto, asintió la doctora Cuevas, y apoyo completamente que continúen con lo que están haciendo. Solo advierto que no esperen una reversión completa de su ansiedad social. Es probable que siempre haya alguna timidez en su personalidad. La mandíbula de Javier se tensó ligeramente. La misma expresión que ponía cuando le decían que un diseño era irrealizable. Entendemos, doctora, pero creo que Sofía ya ha demostrado que las limitaciones suelen ser más flexibles de lo que parecen. Ese fin de semana, Javier invitó a Mateo a su estudio. El hombre llegó puntual, vestido con su ropa de trabajo,
a pesar de ser un día informal. He estado pensando en tu investigación, empezó Javier, indicándole que tomara asiento. Los ecosistemas emocionales que mencionaste, ¿en qué punto está ese desarrollo? Sinceramente, a años de ser algo formal, admitió Mateo. Son ideas prometedoras, pero la financiación es limitada y la aceptación de la ecoterapia en los círculos pediátricos es un proceso largo. Javier asintió como si hubiera anticipado la respuesta. ¿Y si la financiación no fuera un obstáculo? Mateo arqueó las cejas. Eso lo cambiaría todo, señor Valero. Pero en el mundo real, la financiación siempre es un obstáculo. Estoy creando una fundación, dijo Javier, deslizando una carpeta sobre el escritorio. La Fundación Sofía Valero para la Sanación Infantil. Quiero ofrecerte un puesto de consultor remunerado para ayudar a PIS 200. Conectar tu trabajo con nuestra misión. Mateo abrió la carpeta revisando los documentos con los ojos cada vez más abiertos. Esto es importante. La fundación tendrá 3 pilares, continuó Javier. Apoyo psicológico, desarrollo de espacios terapéuticos y lo que llamamos terapia de crecimiento. El enfoque que tú has demostrado con tanta eficacia con Sofía. Preguntó Mateo, sorprendido. Mateo, nos has mostrado algo invaluable, que la creencia y el propósito son tan importantes como el tratamiento clínico. Javier se inclinó hacia adelante. También me gustaría que participaras, si estás dispuesto. Tu perspectiva sería esencial para desarrollar el componente de crecimiento. Miguel guardó silencio un momento, procesando la propuesta. Señor Valero, esto es increíblemente generoso, pero soy un hombre orgulloso. Puede que no me sienta cómodo aceptando algo que pueda parecer caridad. No es caridad, dijo Javier con firmeza. Es reconocimiento a una experiencia real. Has tenido éxito donde equipos de especialistas han fallado. Eso no es suerte ni coincidencia, es un don y es uno que podría ayudar a muchos otros niños. Cuando Mateo se marchó con la propuesta para meditarla, Javier sintió un propósito que no experimentaba desde que fundó su firma de arquitectura hacía 15 años. Esta nueva iniciativa no aumentaría su patrimonio, pero su valor potencial era incalculable. Mientras tanto, en la sala familiar, Sofía estaba teniendo una sesión difícil. A pesar de sus progresos, ese día las palabras parecían especialmente rebeldes, haciéndola tartamudear una y otra vez. «Ya no puedo más», sollozó al fin, con lágrimas de frustración corriendo por su rostro, rechazando el abrazo de Elena para calmarse. Mateo, que había estado observando en silencio desde la puerta, se acercó y se sentó a su lado en el suelo. «¿Sabes lo que decía mi abuela pequeña?» Decía, «La marea baja antes de volver más fuerte». Sofía se secó los ojos, mirándolo con curiosidad. «¿Qué significa eso?» «Significa», explicó Mateo suavemente, «que a veces debemos retroceder un poco antes de poder avanzar. Es parte del camino». Sofía reflexionó sobre esto, su frustración disminuyendo poco a poco. «Entonces, mi voz solo está descansando antes de hacerse más fuerte». «Exactamente», sonrió Mateo. «Tu cuerpo es sabio, sabe cuándo empujar y cuándo descansar». Elena observó ese intercambio con una mezcla de gratitud y algo más. Una incomodidad sutil que no podía definir. La conexión de Mateo con Sofía era hermosa, pero también resaltaba una brecha en su propia relación con su hija. A pesar de todo su amor y devoción, no había logrado llegar a Sofía como Mateo lo había hecho. La finca Valero brillaba con luces navideñas visibles desde el camino que serpenteaba hasta la casa principal. Dentro, el árbol de 6 metros en el vestíbulo relucía con adornos recogidos durante décadas, muchos ahora colocados en las ramas bajas donde Sofía podía alcanzarlos. «Más arriba, papá», indicó Sofía mientras Javier la levantaba para colocar la estrella en la punta del árbol. La tradición siempre había requerido la ayuda de Javier, pero ese año tenía un nuevo significado.
El progreso de Sofía había traído una esperanza que iba más allá de sus logros verbales. Había transformado la visión de futuro de toda la familia. Mateo había aceptado la oferta de Javier para unirse a la iniciativa de la fundación, aunque insistió en mantener sus tareas habituales en el jardín. «Sigo siendo jardinero, señor Valero», dijo con firmeza. «El otro trabajo puede hacerse después de mis turnos». Javier aceptó a regañadientes, aunque planeaba revisar el acuerdo después de las fiestas. Mientras tanto, le concedió tiempo durante su jornada para continuar el entrenamiento especial de Sofía y documentar su método para los protocolos de la fundación. A medida que se acercaba la Navidad, el progreso de Sofía se estabilizó un poco. Podía conversar sobre temas conocidos, pero se cansaba rápidamente en situaciones sociales. El doctor Cuevas explicó que esto era normal, ya que las conexiones neuronales se fortalecen por ráfagas, no en una línea continua de mejora. Una noche, Elena encontró a Sofía sentada en el asiento de la ventana de su habitación, mirando la nieve caer. Su libro de cuentos estaba cerca, temporalmente abandonado. «¿Todo bien, cariño?», preguntó, sentándose junto a ella. Sofía siguió mirando por la ventana. «Leo va a un campamento de esquí con sus amigos después de Navidad». «Sí», asintió Elena, comprendiendo enseguida sus pensamientos. «¿Te molesta eso?». Sofía se giró hacia ella, con sus ojos marrones muy serios. «¿Algún día yo podré ir a un campamento, mamá?». La pregunta golpeó a Elena como un impacto físico. A pesar de su progreso notable, siempre habría actividades que desafiarían la ansiedad social de Sofía. La realidad de su condición, mejorada, pero no curada, se instaló pesadamente entre ellos. «No lo sé, cariño», respondió con honestidad. «Existen programas especiales para niños que necesitan un poco más de calma. Campamentos de arte o naturaleza. Podríamos investigar para el próximo verano». Sofía lo consideró. «¿Sería un campamento de verdad?». «Lo suficientemente real», respondió Elena abrazándola. «Diferente no significa menos, Sofía. Solo significa encontrar otra manera». Más tarde esa noche, Elena le contó la conversación a Javier mientras se preparaban para dormir. «Está empezando a ser más consciente de sus limitaciones», dijo con la voz quebrada. «Me parte el corazón, Javi». Javier se sentó a su lado en el borde de la cama. «Sabíamos que esto pasaría tarde o temprano. Por maravilloso que haya sido su progreso, siempre hemos entendido que quizá nunca tenga una extroversión típica». «Lo sé», asintió Elena, «pero entenderlo intelectualmente es diferente de ver a tu hija darse cuenta por sí misma». Abajo, en la cocina, Mateo se preparaba para irse por el día. Cuando su hijo adulto llegó a recogerlo, lo encontró sentado en la mesa del personal, revisando las notas que había tomado sobre las plantas de Sofía. «Papá, ¿te ves cansado?», observó, sentándose frente a él. Mateo sonrió débilmente. «Solo pensaba, hijo, la niña Valero está progresando mucho, pero queda un largo camino». «¿Pasa algo?», preguntó su hijo, notando su humor inusual. Mateo suspiró. «La fundación del señor Valero, sus planes para que participe. Es una oportunidad hermosa, pero me preocupa que los límites se confundan. Sofía se está encariñando mucho conmigo y eso es malo». «Es complicado», respondió Mateo. «Amo a esa niña como si fuera de mi familia, pero no lo soy. Soy personal, y eventualmente mi papel en su vida cambiará». Su hijo lo miró con atención. «¿Te preocupa que sufra cuando te apartes?». «Sí», asintió Mateo, «y también sobrepasar mi lugar. La señora Valero ha sido muy amable, pero a veces lo veo en sus ojos. Es difícil para una madre cuando otro adulto conecta con su hijo de una forma en que ella no puede». La mañana de Navidad llegó con nieve fresca y voces emocionadas. Sofía se despertó temprano, ansiosa por saber si Papá Noel había pasado. Se dirigió al cuarto de Leo, llamando con insistencia hasta que su adormilado hermano salió. «¿Ya es hora?».
preguntó impaciente. Leo miró su teléfono. Son las 6:30, Sofía. Mamá y papá dijeron que no antes de las 7. La cara de Sofía se entristeció hasta que Leo sonrió y le susurró. Pero creo que escuché algo abajo. ¿Quieres investigar? Juntos avanzaron lentamente por el pasillo hacia la escalera. Leo, adaptando su paso al de Sofía, decidido pero entrecortado. Al llegar arriba, se detuvieron. «¿No puedo ver bien desde aquí?», dijo Sofía frunciendo el ceño. Leo pensó un momento. «¿Qué tal un paseo a caballito? Solo por esta vez». El rostro de Sofía se iluminó como cuando era pequeña. «Sigues siendo pequeña, enana», bromeó Leo, aunque su expresión era tierna mientras la ayudaba a subirse a su espalda. Enero trajo un invierno duro a la costa y un contratiempo inesperado en la finca Valero. El incidente ocurrió un martes por la tarde, cuando la entrada y los senderos, a pesar de recibir sal regularmente, habían desarrollado parches de hielo por una lluvia helada. Sofía había estado progresando de forma constante, incluso jugando al aire libre, primero en la terraza cubierta y luego en los senderos del jardín, cuando el clima lo permitía. Su confianza había crecido tanto que a veces se frustraba con lo que percibía como una precaución excesiva por parte de sus padres. Mateo acababa de terminar de limpiar sus herramientas cuando escuchó el alboroto, voces urgentes y luego el grito de alarma de Elena. Corrió hacia la entrada de la casa y vio a Javier entrando con Sofía en brazos, el rostro de la niña contraído por el dolor. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, apartando de inmediato espacio en el sofá. «Salió afuera mientras yo estaba en una llamada», explicó Elena con la voz tensa por la preocupación y la autoinculpación. «Quería mostrarme que podía caminar hasta el coche sola», añadió Javier con seriedad mientras depositaba a Sofía con cuidado. El camino estaba helado, se cayó fuerte. El rostro de Sofía estaba pálido, con lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas. «Mi brazo», solló. «Me duele, papi». La doctora Cuevas los recibió en urgencias del hospital. Las radiografías confirmaron una fractura de cúbito, algo no raro en niños, pero particularmente preocupante dado el estado de Sofía. La rotura requeriría un yeso y reposo durante al menos 6 semanas. «Justo cuando estaba progresando tanto», susurró Elena, mirando a través de la ventana de la sala de tratamiento, mientras el médico le explicaba la situación a Sofía con palabras adaptadas para una niña. «Esto la retrasará meses». Javier la rodeó con el brazo. «Se recuperará. Ya ha demostrado lo resistente que es». Sin embargo, las semanas siguientes resultaron más difíciles de lo que cualquiera había anticipado. Sofía, confinada otra vez en casa, con el brazo inmovilizado, cayó en una apatía como nunca antes habían visto. La chispa que la había animado desde aquel día decisivo con Mateo parecía apagada. «No quiero hablar hoy», se convirtió en su frase diaria cuando la señora Rivas llegaba para sus sesiones de terapia adaptada. «Sofía, necesitamos mantener tu ánimo y tu mente activa», le explicaba la terapeuta con paciencia. «Así, cuando el brazo sane, estarás lista para volver al jardín». «¿Para qué?», respondía Sofía, mirando fijamente la televisión. «Igual me volveré a caer». Mateo, que había ajustado temporalmente su horario para ayudar más durante la recuperación de Sofía, comenzó a preocuparse cada vez más. La pequeña luz que tanto admiraba se había replegado tras muros de decepción y miedo. Una tarde nevada de finales de enero, encontró a Sofía sola en la sala de juegos, empujando sin interés un coche de juguete con un dedo. «¿Te importa si me uno, pequeña?», preguntó, sentándose junto a su silla. Sofía se encogió de hombros, sin mirarlo. «Te traje algo», dijo Mateo colocando un pequeño objeto de madera en su regazo. Era una talla de un brote de árbol, con detalles simples pero expresivos, y una hoja decidida asomando desde la semilla. Sofía la tomó y la examinó con curiosidad leve. «¿Para qué es?». «Mi padre la talló para mí cuando yo era niño en su aldea», explicó Mateo.
Cuando las cosas eran muy difíciles en mi país y teníamos que luchar a menudo, él me decía: Mateo, sé como el brote. El brote no es fuerte, pero nunca se rinde y siempre lleva la promesa de un gran árbol consigo. Sofía pasó el dedo por la hoja. Pero los brotes son pequeños. Sí, asintió Mateo. Y aún así han sobrevivido a inviernos y tormentas, mucho después de que árboles más grandes y viejos cayeran. Él giró suavemente la talla en las manos de Sofía. Mira debajo. Tallada en la parte inferior, en letras pequeñas y cuidadas, había una frase: despacio, pero seguro. ¿Qué significa?, preguntó Sofía. Lento pero seguro, tradujo Mateo. Era el dicho favorito de mi padre. Él creía que lo importante no era qué tan rápido creces, sino tu determinación de llegar a ser un árbol. Por primera vez en semanas, un destello de interés iluminó el rostro de Sofía. Como yo antes de lastimarme. Exactamente como tú, confirmó Mateo. Y puedes volver a ser así, pequeña. El hueso roto sanará, pero solo tú puedes decidir si tu espíritu seguirá roto o se hará más fuerte. Esa noche, Sofía pidió unirse a la familia para cenar en la mesa, en lugar de comer en una bandeja frente al televisor, como había hecho desde el accidente. Fue un cambio pequeño, pero para Javier y Elena se sintió monumental. Mateo me dio un brote, anunció Sofía mientras Leo la ayudaba con la servilleta. ¿Es mágico?, preguntó Javier alzando una ceja. ¿Mágico? ¿Cómo así? Me recuerda que debo ser lenta, pero segura, explicó Sofía con renovada determinación. Creo que mañana quiero intentar mis ejercicios otra vez. Elena cruzó la mirada con Mateo, mientras servía la comida, pronunciando en silencio un gracias. Mateo asintió casi imperceptiblemente y luego continuó con sus tareas. La fuerza tranquila de su presencia, convertida ya en un hilo esencial del tejido del hogar. Febrero trajo una sanación gradual, tanto física como emocional. La fractura de Sofía estaba sanando bien, según la última evaluación del doctor Cuevas, aunque el yeso permanecería al menos otras 2 semanas. La densidad ósea en realidad está mejorando, observó el doctor durante su consulta con Javier y Elena. El tiempo que pasó al aire libre antes del accidente parece haber estimulado el crecimiento óseo. Es bastante notable. ¿Y cuándo le quiten el yeso?, preguntó Elena. ¿Podrá retomar su progreso? No veo razón para que no, respondió el doctor Cuevas. Aunque tendremos que reconstruir su fuerza gradualmente, los músculos de ese brazo habrán sufrido cierta atrofia por falta de uso. Lo que el doctor no podía medir era la renovación de la determinación de Mimemsintesit. Sofía. El brote tallado se había convertido en su talismán, acompañándola a todas partes, a las sesiones de terapia, a las citas médicas, incluso a la cama, donde descansaba en su mesita de noche, vigilándola. Mientras tanto, los planes de Javier para la fundación habían avanzado significativamente. Las estructuras legales estaban en su lugar, la financiación inicial asegurada, y se habían establecido alianzas preliminares con instituciones de investigación líderes. El hijo de Mateo, un paisajista, había resultado invaluable, aportando tanto experiencia técnica como una comprensión personal de la misión de la fundación. Una noche de mediados de febrero, Javier invitó a Mateo a unirse a una reunión familiar en la sala después de la cena. Él entró algo vacilante, aún vestido con su uniforme de trabajo, a pesar de haber terminado sus tareas horas antes. «Por favor, siéntese», le indicó Javier hacia un sillón. Sofía inmediatamente se colocó a su lado, su yeso decorado ahora con dibujos coloridos y firmas. «Mateo», comenzó Javier, «quiero hablar contigo de algo importante, algo que afecta a esta familia y potencialmente a muchas otras». Explicó el progreso de la fundación y su enfoque de 3 pilares: apoyo psicológico, desarrollo de espacios terapéuticos y terapia de crecimiento. Los 2 primeros componentes están bien definidos, continuó.
Pero el tercero, el enfoque de crecimiento que has demostrado con Sofía, es donde necesitamos tu participación directa. Mateo se mostró inseguro. Señor Valero, no tengo formación formal en terapia o psicología. Ese es precisamente el punto, intervino Elena. Lo que has hecho con Sofía no se basó en formación clínica, se basó en algo más fundamental, tu experiencia de vida y tu sabiduría. Queremos que nos ayudes a desarrollar protocolos para lo que llamamos pensamiento de posibilidades, explicó Javier. Enseñar a los niños con desafíos emocionales y a sus familias a enfocarse en sus capacidades y no en sus limitaciones. Mateo guardó silencio un momento, con las manos entrelazadas en su regazo. ¿Puedo compartir algo con ustedes?, preguntó finalmente. Cuando Javier asintió, continuó. Cuando tenía 20 años, mi pueblo fue atacado durante un conflicto. Una explosión me hirió en la espalda. Sofía jadeó con los ojos muy abiertos, y Leo se inclinó hacia adelante en su asiento. Los médicos dijeron que quizá nunca volvería a caminar, continuó Mateo. Yo tenía a mi esposa, que estaba embarazada de mi hijo, y no tenía trabajo. Me lo habían quitado meses antes. Durante semanas creí lo que me dijeron, pero un día miré a mi esposa y me di cuenta de que tenía que encontrar la manera. No había nadie más que cuidara de ellos. Hizo una pausa, recobrando fuerzas. Empecé simplemente negándome a aceptar sus limitaciones. Cada día le decía a mis piernas lo que necesitaba de ellas. Visualizaba caminar hacia mi hijo cuando naciera. Me tomó meses, pero eventualmente mi cuerpo respondió, no porque el daño sanara, sino porque mi determinación creó nuevos caminos. La habitación quedó en silencio cuando terminó. Entonces, Sofía habló, igual que yo. Mateo le sonrió, igual que tú, pequeña luz. Y como muchos otros que podrían beneficiarse de saber que un diagnóstico es importante, pero no es la última palabra sobre lo que es posible. Javier carraspeó, visiblemente conmovido por su historia. Mateo, me gustaría ofrecerte un puesto formal en la fundación. Ayudarías a diseñar el plan de estudios, de crecimiento, eventualmente a entrenar a otros en tu método. ¿Y mi puesto actual?, preguntó Mateo con cautela. Esa sería tu elección, respondió Javier. Podrías continuar aquí a tiempo parcial si quieres, o pasar por completo a la fundación. De cualquier forma, tu contribución estaría debidamente remunerada. Más tarde esa noche, mientras Mateo relataba la conversación a su hijo en su modesto apartamento, parecía indeciso. Es una oportunidad hermosa, mi hijo, pero he sido jardinero por tanto tiempo, es lo que conozco. Su hijo tomó sus manos. Papá, siempre has sido mucho más que un jardinero. El señor Valero lo ve ahora. Esta es una oportunidad para ayudar a muchos niños como Sofía. ¿Y tú?, preguntó Mateo. ¿Te sientes cómodo trabajando con esta familia? Su hijo asintió. El señor Valero tiene conexiones que podrían adelantar mi investigación años y vaciló. Creo en lo que estamos tratando de construir. La tecnología combinada con tu método podría cambiar vidas. Medida que se acercaba marzo y el día para quitarle el yeso a Sofía, la expectación crecía en la casa Valero. Sofía alternaba entre emoción y ansiedad. ¿Y si no puedo volver a hablar?, preguntó a Mateo durante una de sus conversaciones diarias. ¿Y si mi voz olvidó cómo hacerlo? Mateo colocó el brote de madera en su mano. Tu voz recuerda, pequeña, y aunque tenga que aprender de nuevo, tú ya conoces el camino. La primavera llegó con renovada esperanza y nuevos comienzos. En una luminosa mañana de abril, la familia Valero se reunió en el jardín trasero de su casa, donde se celebraba una pequeña ceremonia. Un cartel extendido entre dos cerezos en flor decía: Gran inauguración, Fundación Sofía Valero para la sanación infantil. Sofía, ahora de 7 años, estaba de pie junto a un pequeño podio de madera, un prototipo desarrollado gracias al programa de investigación de su padre. Su brazo había sanado bien, y aunque había perdido terreno durante la recuperación,
su progreso desde 1905. Entonces había sido constante, lento, pero seguro, como le gustaba recordar a todos, mostrándoles su brote. El jardín estaba lleno de una mezcla interesante de personas, profesionales médicos, paisajistas, posibles donantes y, lo más importante, 5 familias con niños que enfrentaban desafíos emocionales similares a los de Sofía. Estas familias habían sido cuidadosamente seleccionadas como los primeros beneficiarios de la fundación. Cada niño, ya comenzando el programa integrado desarrollado durante los meses de invierno. «Bienvenidos a todos», dijo Javier, dirigiéndose a la reunión, su voz llevada por el aire primaveral. «Hoy marca el lanzamiento oficial de una misión que comenzó de la manera más inesperada». Miró a Mateo, que estaba discretamente a un lado, vestido no con su uniforme de jardinero, sino con un sencillo pero elegante traje, su nuevo atuendo profesional como director del programa de crecimiento. «Algunos de ustedes conocen la historia de nuestra familia», continuó en Javier. «Nuestra hija Sofía fue diagnosticada con mutismo selectivo que le impedía hablar. Durante un año exploramos todas las opciones terapéuticas disponibles con un éxito limitado». Se detuvo, la emoción brevemente sobrecogiéndolo. Elena dio un paso más cerca, tomando su mano en apoyo. «Entonces ocurrió algo extraordinario», retomó Javier. «Nuestro jardinero, Mateo, ahora nuestro colega y amigo, le mostró a Sofía que su mayor limitación no era vocal en absoluto, sino cómo pensaba sobre su condición». Mateo sonrió mientras varias miradas se dirigían hacia él. Su papel en la fundación había evolucionado significativamente en los últimos meses. Lo que comenzó como una consulta informal se había convertido en un programa estructurado que combinaba técnicas de horticultura con acondicionamiento mental, pensamiento de posibilidades, lo llamaban, un enfoque que ahora se documentaba para su implementación más amplia. Anunció Javier. «Lanzamos 3 programas integrados bajo el paraguas de la Fundación: apoyo psicológico avanzado, desarrollo de espacios terapéuticos y el programa de crecimiento. Juntos, estos programas representan un enfoque holístico para los desafíos emocionales pediátricos». Tras la presentación formal, mientras los invitados conversaban y los niños jugaban en el parque sensorial especialmente diseñado, Sofía se acercó a Mateo. Había dejado su brote de madera apoyado contra un árbol a varios metros. «Mira, Mateo», dijo con el rostro encendido de su determinación. Entonces, con movimientos cuidadosos y deliberados, dio 5 pasos sin asistencia hacia ella. Mateo se arrodilló para recibirlo, los ojos brillantes de orgullo y lágrimas. «Magnífica pequeña luz», exclamó, abrazándola cuando la alcanzó. «Voy a llegar hasta el columpio ahora», declaró Sofía, señalando el equipo adaptado instalado al final del jardín. «Lento, pero seguro», le recordó Mateo con suavidad. «No», dijo Sofía, sacudiendo la cabeza y sorprendiéndola. «Y segura». Voy a ser rápida. Se giró y regresó a su brote. Luego avanzó con confianza hacia el área de juegos donde se reunían los demás niños. Elena se acercó, habiendo presenciado la escena. Está bastante decidida desde que empezó el jardín de niños. Quiere mantenerse al ritmo de los demás. «Es bueno», asintió Mateo. «La determinación correcta viene de la alegría, no del miedo». Elena vaciló. Luego habló desde el corazón. «Mateo, nunca te di las gracias como debía. No solo por lo que hiciste por Sofía, sino por lo que le enseñaste a toda nuestra familia». Mateo iba a restarle importancia, pero Elena continuó. «Antes de todo esto, definíamos el éxito por logros y adquisiciones. Tú nos mostraste que el verdadero éxito está en superarse, en negarse a ser definido por las limitaciones». Le tomó la mano. «Nos devolviste a nuestra hija, pero también nos diste un nuevo propósito». Al otro lado del jardín, Javier conversaba con el hijo de Mateo, quien estaba mostrando los diseños de los
próximos jardines, a posibles donantes. El joven paisajista había prosperado en su papel, su brillantez académica, ahora unida a la aplicación práctica y a un propósito claro. A medida que avanzaba la tarde, las familias compartían historias y los niños jugaban juntos. Algunos hablaban, otros estaban en silencio y algunos usaban diversas herramientas de comunicación. Las barreras que normalmente los separaban en la vida diaria parecían disolverse en este espacio cuidadosamente diseñado. Sofía, tomándose un descanso del juego, se encontró sentada junto a un niño de su edad que llevaba un comunicador digital, similar a los que ella había usado durante su recuperación. «Algún día voy a hablar sin esto», le dijo él con total seguridad. «Te creo», respondió Sofía con la simple confianza de una niña que había recorrido el mismo camino. Metió la mano en su bolsillo y sacó el brote de madera, colocándolo en su mano. «Esto me ayudó. Tal vez pueda ayudarte a ti también». «Pero es tuyo», protestó el niño. Sofía negó con la cabeza. «Sí, pero mi amigo Mateo dice que algunos regalos están destinados a ser pasados a otros». Cerró sus dedos alrededor de la figura, lento pero seguro. Desde el otro lado del jardín, Mateo observaba el intercambio con el corazón lleno. El viaje que había comenzado con una simple caída en un sendero había transformado no solo la vida de Sofía, sino la de muchos otros. La sabiduría que él había llevado desde su tierra natal, desde sus propias luchas, sabiduría que nunca había considerado especial o extraordinaria, ahora ayudaba a los niños a encontrar su fuerza y a las familias a encontrar una nueva esperanza. Cuando Javier llamó a todos para una foto grupal, Sofía caminó hasta el centro de la reunión sin ayuda, erguida entre sus padres, el rostro radiante de orgullo y posibilidades. El camino por delante aún tendría desafíos, pero se había construido un fundamento, uno mucho más fuerte de lo que cualquiera podría haber imaginado. Desde que Minda, una niña de 6 años, había visto a un jardinero moverse con gracia inesperada y había susurrado con asombro infantil: «¿Podrías enseñar? Si encuentras esta historia interesante,